Bueno, la última tesis es que históricamente esa occidentalización de la medicina científica en América Latina y África deben ser comprendidas no solo en clave de raza, sino también de clase y de migración, más allá de la polémica, dado que los procesos de experimentación histórica que traen al presente viejos debates eugenésicos y biologizantes y de trasfondo racista son actualizados en los discursos científicos médicos actuales que sirven de órgano consultivo y decisorio en la toma de decisiones de las estructuras higienistas de los estados, tanto europeos como norteamericanos, para enfrentar la actual pandemia COVID-19 y que comienzan a focalizarse no solo en la marcación racial y colonialista, sino también de clase, sobre cuerpos negros africanos como migrantes de origen africano y mestizos latinoamericanos empobrecidos que engrosan la fuerza laboral tanto formal como informal de países industrializados. En clave de raza, no podemos olvidar que en parte el discurso técnico-científico-médico ha servido históricamente para asentar los racismos que hoy experimentamos. Evidencia de ello fue el debate eugenésico de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, donde se veía como un obstáculo al progreso económico de las naciones la configuración sociorracial de los territorios latinoamericanos, desde la fuerte presencia de los fenotipos africanos e indígenas que eran interpretados como factores determinantes en la degeneración racial de los estados nacionales y, por supuesto, un obstáculo al progreso. Los años de 1920 y 1930 serán especialmente importantes históricamente. ¿Por qué? Porque representan el momento en el que todos estos estudios permitirán pensar en una serie de políticas higienistas y preventivas orientadas a transformar las condiciones de vida de la mayoría de la población colombiana, en particular, cuando hablamos del caso colombiano, con respecto a las consecuencias de este debate eugenésico. Políticas que implicaban una voluntad de mejoramiento del acervo hereditario, en palabras de esos médicos eugenistas, pero al mismo tiempo un poder de modificación y control atravesado por mecanismos de jerarquización, exclusión y discriminación racial. Tesis desarrolladas por el médico psiquiatra Miguel Jiménez López encarnaron este debate eugenésico en Colombia, quien argumentaba desde hacía algunos años que la población colombiana se encontraba atravesando por un proceso de degeneración causada por el deterioro biológico de la raza blanca europea, heredado de sus antepasados indígenas y africanos, y por las pésimas condiciones climáticas del país. En la ley de 114 de 1922 impidió la entrada al país de elementos inconvenientes para la raza, como él así los denominaba. En ese momento, Miguel Jiménez López ejercía el cargo de ministro de gobierno, insistiendo en la necesidad de impedir la entrada de chinos y negros, concretamente afroantillanos, al país. Pero también entre 1930 y 1937 se emitieron decretos que impedían la entrada al país de sirio-libaneses, quienes también fueron considerados durante la primera mitad del siglo XX como elementos con pocas capacidades de inteligencia y energía. El colonialismo europeo entonces y la biomedicina se extendieron mutuamente para fortalecer sus alcances también hacia África. Desde la malaria a otras condiciones infecciosas, las autoridades coloniales a menudo sometían a sus súbditos africanos a la práctica no consentida de recolección especímenes de muestra y se apropiaban de la sangre africana para alimentar la investigación médica de la era colonial. En Tanganica, así como en otras colonias africanas, esto significó que los súbditos coloniales podrían ser llamados a entregar muestras de tejido, literalmente parte de ellos mismos, a las autoridades médicas. Esta historia de experimentación, por supuesto, genera una profunda desconfianza en las vacunas, los ensayos médicos y los experimentos en el continente africano, y continúa acechando las decisiones que toman las autoridades sanitarias que trabajan en sincronía con funcionarios gubernamentales y empresas farmacéuticas de nivel global y con auspicio o patrocinio de la Organización Mundial de la Salud.
Estos ensayos siguen siendo financiados por las principales organizaciones de salud, como la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Salud Pasteur en Dakar, Senegal. En Zimbabue, en la década de 1990, más de 17.000 mujeres seropositivas fueron sometidas a ensayos sin su consentimiento informado, oígase bien, para probar el fármaco antirretroviral AZT con financiamiento de las 3 instituciones mencionadas. En esta misma década de 1990, el gigante farmacéutico Pfizer probó un fármaco experimental llamado Trovan en 200 menores en Kano, Nigeria, durante una epidemia de meningitis bacterial. Muchas familias presentaron y ganaron una demanda contra Pfizer por violación del consentimiento informado. Entonces, de acuerdo con estos casos citados, la experimentación médica no solamente se entrelaza con la historia del racismo y el colonialismo, sino que también sienta un peligroso precedente que socava la confianza entre los ciudadanos y las autoridades sanitarias en el continente africano. Ejemplo de ello fue que en el 6 de abril en Costa de Marfil manifestantes incendiaron un centro de pruebas de COVID-19 afirmando que su ubicación estaba en un lugar demasiado poblado y era inapropiado porque la gente iba a contaminarse. El ataque evocó entonces el recuerdo de las actitudes durante los brotes de ébola en África Occidental y Central, cuando algunas personas atacaron a trabajadores de la salud bajo la sospecha de que eran ellos quienes estaban llevando las enfermedades hacia sus comunidades en lugar de ofrecer los cuidados médicos. Actualmente hay 62 iniciativas en marcha para hallar una vacuna contra el COVID-19. Lo que debemos esperar es que en medio de este clima de desconfianza, no sin razones, por supuesto, por todo lo que acabo de expresar, se den los ensayos de las vacunas en los territorios europeos paralelos con los territorios africanos y latinoamericanos con carácter de responsabilidad ética y con el consentimiento informado. Por último, quiero cerrar diciendo que las enfermedades se entrepusan no solo con la racialidad, sino con las migraciones. La persona migrante de África subsahariana en algunos lugares de Europa trae actualmente ante la pandemia los viejos debates genéticos que es una población más inmune, que no están muriendo lo mismo que los europeos, mientras que en Estados Unidos es el 70% de la población que dice la prensa y los medios de comunicación que es la que está muriendo. Lo que quiere decir entonces que no hay una predisposición genética. Aquí lo vital es que pone el cruce de clase y raza, al ser mayormente esta población racializada, la mano de obra y expuesta a los problemas estructurales de salud pública nunca resueltos históricamente. No existe por eso en ninguno de los dos escenarios la posibilidad de hacer una lectura positiva o favorable para estas poblaciones, porque por un lado, para el caso de África, es convertirla en sujetos de experimentación o seguirlas convirtiendo en sujetos de experimentación como se hizo en el pasado, y por el otro lado, en Estados Unidos profundizan las lecturas racistas sobre estas poblaciones en relación a las exclusiones. Por supuesto, obviando en ambos casos, insisto, las condiciones sociales y económicas que responden a otras condiciones más allá de una marcación racial o biológica. En el caso de Colombia, en medio de la pandemia, donde se apela al cuidado de la vida y la falsa dicotomía entre salud y economía, y donde se comenzó a finales de abril a flexibilizar la cuarentena para reactivar la economía, los cuerpos que mayoritariamente salen a trabajar son los cuerpos históricamente racializados, cuando no mestizos empobrecidos, que son el músculo de la fuerza laboral. Pero por el otro lado, en territorios donde mayormente se concentra la población negra en el país, como también indígena, por ejemplo en el Pacífico Sur, se ha evidenciado la ausencia histórica de la cobertura de salud por parte del Estado, la falta de recursos esenciales como el agua, agravada con la presencia militar y armada de erradicación forzada de cultivos ilícitos, como la hoja de coca, por encima del bienestar de la población, que afecta su seguridad alimentaria no solo en las poblaciones
donde hay presencia negra, repito, sino también indígena. Reitero, en el Andén Pacífico y en el Pacífico Sur particularmente, que tienen abastecimiento de alimentos de Buenaventura, están siendo desabastecidos alimentariamente por la fumigación con glifosato. Las economías familiares se ven entonces afectadas. Esta población vive de actividades a destajo, ya que la fumigación con glifosato afecta a los cultivos de primera necesidad. En el despliegue de policías antinarcóticos, entonces, se exponen a la población no solamente al virus, sino los mismos policías se exponen al virus durante la cuarentena. La puesta en marcha de la concertación que se había hecho entonces es un retroceso con estos operativos forzados. Se vulnera el derecho a las comunidades negras al tema de la consulta previa establecida desde el 2007. La militarización de estos territorios es supremamente gravísima. Ha empezado ya a mostrar choques entre la policía y la población, y a pesar de que algunas organizaciones sugirieron detener estos operativos durante la cuarentena, se dio una negación rotunda y determinante del Ministerio de Defensa con el argumento de que las operaciones militares están exentas de acogerse a estas medidas de cuarentena. Muchas gracias, Estela, por tu análisis, y a ustedes, síganos en La Mirada.